Hace algunos años, tuve una experiencia que cambió mi vida por completo. No me gusta hablar de eso abiertamente, pero siento que es algo que debe ser compartido porque sé que muchas personas tienen preguntas sobre lo que hay más allá, sobre lo que nos espera cuando este mundo físico desaparece. Vivía en Buenos Aires, en una pequeña casa cerca del Parque Lezama. Esa noche algo sucedió. No entraré en detalles de lo que ocurrió en mi vida física, pero lo que experimenté durante esos minutos en otro plano fue tan real que todavía lo puedo ver cada vez que cierro los ojos. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal. No cuesta nada y cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos y a que más personas se beneficien de ellos. Gracias por tu apoyo. La sensación fue como si hubiera dejado mi cuerpo atrás. Al principio sentí un peso inmenso que luego se desvaneció, y en un abrir y cerrar de ojos me encontré en un lugar completamente diferente, un espacio de paz y calma que no podría describir con palabras exactas. Era como estar en una dimensión sin tiempo, sin prisa, solo presente en el ahora. Frente a mí se alzaba una enorme y majestuosa árbol, pero no era un árbol como los que conocemos en nuestro mundo. Este tenía un brillo especial, un resplandor etéreo que parecía flotar alrededor de sus ramas y hojas, una luz suave y cálida que me envolvía y me llenaba de paz. No había viento, pero las ramas se movían suavemente, como si una energía interna les diera vida. Mientras me acercaba, noté que cada rama, cada hoja y cada raíz del árbol parecían conectarse entre sí de una manera que nunca había visto. Fue en ese momento cuando comprendí que este árbol no era simplemente un árbol. Representaba algo mucho más grande. Era la unidad de todas las almas, de todos los seres vivos que han existido y que existirán. Sentí que cada rama y cada hoja eran una persona, una vida, una historia. Y lo más asombroso es que cada una de esas almas compartía algo con las otras. Pude ver cómo fluía una especie de energía, como pequeñas corrientes de luz que viajaban de una rama a otra, transmitiendo recuerdos, emociones, experiencias. Era como si cada alma tuviera algo que dar y algo que recibir, y el árbol era el puente que permitía esa conexión entre todos. Mientras observaba, noté que algunas ramas brillaban más que otras, y comprendí que esas eran las almas que habían aprendido a amar, a perdonar, a sanar. Esas almas brillaban con una luz intensa que iluminaba las ramas cercanas, extendiendo su amor y su sabiduría a las otras almas. De alguna manera, sentí que cada uno de nosotros es parte de este árbol, y que nuestras experiencias, nuestras emociones, no son solo nuestras, sino que también afectan a los demás, a la totalidad. Me acerqué aún más y de repente me di cuenta de que yo también tenía una rama en ese árbol. Al tocarla, una energía me envolvió y me vi conectada a todas las demás almas. Pude sentir sus emociones, sus alegrías, sus tristezas, sus aprendizajes. Era como si en un instante comprendiera que todos estamos entrelazados, que nuestras vidas no son individuales, sino que formamos parte de algo más grande, algo eterno. Esta revelación me llenó de paz, me hizo comprender que todos los desafíos, todos los momentos de dificultad tienen un propósito, un sentido en esta gran red de almas. Pasaron momentos eternos en los que me quedé ahí, observando y sintiendo, cuando de repente una voz suave, que parecía provenir del mismo árbol, me susurró algo que todavía llevo en mi corazón. Me dijo que mi tiempo en ese lugar no había terminado, que aún tenía más que aprender en el mundo físico y que debía regresar. La sensación de paz comenzó a disiparse, y poco a poco volví a sentir el peso de mi cuerpo, de mi vida, de mi tiempo. Pero aunque regresé a la realidad, la imagen de ese árbol etéreo sigue viva en mí. Ahora, cada día que pasa, intento recordar que todos estamos conectados, que cada acción que realizamos afecta a los demás y que todos tenemos algo que compartir, algo que aprender. Desde aquel día, nunca he vuelto a ver la vida de la misma manera, porque ahora sé que somos ramas de un mismo árbol eterno. Desde esa experiencia, todo en mí cambió. Empecé a sentir una conexión más profunda con las personas que me rodean, incluso con desconocidos. Recuerdo que al regresar, estaba sentada en un parque cerca de casa y observaba a la gente caminar. Veía a una mujer hablando por teléfono, a un niño jugando, a un hombre mayor leyendo un libro. Y me daba cuenta de que cada uno de ellos tenía su propia historia, su propio viaje en esta vida. Pero al mismo tiempo, todos formábamos parte de esa misma red invisible que vi en el árbol. Era como si las almas de todas esas personas estuvieran entrelazadas de una forma que no podía ver, pero que podía sentir. Pronto empecé a notar que los conflictos y las dificultades que enfrentaba ya no se sentían tan pesados.
Recordaba cómo las almas en el árbol compartían sus experiencias y cómo esas energías fluían de una a otra, como si el dolor de una rama pudiera aliviarse con la luz de otra. Esa imagen se convirtió en una especie de guía para mí. Ahora, cuando enfrento un desafío, trato de recordar que no estoy sola, que de alguna forma hay otras almas compartiendo y aprendiendo de mis experiencias, así como yo aprendo de las suyas. Esto me trajo una paz inmensa, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Un día, mientras caminaba por el barrio de San Telmo, vi a un hombre que parecía estar pasando por un mal momento. Se sentó en un banco con la cabeza baja, y podía sentir su tristeza desde la distancia. Me acerqué y le ofrecí un gesto amable, una sonrisa y unas palabras de ánimo. Él levantó la vista y me dio las gracias con una expresión que me hizo recordar la imagen de esas ramas del árbol que se iluminaban entre sí. En ese momento comprendí que a veces un pequeño gesto puede ser suficiente para encender la luz en otra alma. Con el tiempo, esta experiencia me llevó a conectar con personas que estaban buscando respuestas similares. Empecé a asistir a reuniones, a hablar con otros sobre la idea de que nuestras vidas están interconectadas y que cada acción, cada pensamiento, deja una huella en el mundo, en esa gran red espiritual que forma el árbol de las almas. Algunos días me sentía abrumada por esta responsabilidad, por el peso de saber que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nuestra comprensión. Pero luego recordaba esa paz, esa unidad, y todo volvía a tener sentido. Para mí esta experiencia no fue solo un encuentro con el otro lado, sino una enseñanza sobre el poder de la conexión, de la compasión y del amor. Ahora, cuando veo a alguien sufriendo, trato de recordar que todos somos ramas del mismo árbol, que todos llevamos una parte de esa luz y que al compartirla podemos sanar juntos. Esta comprensión cambió la forma en que vivo y la forma en que amo. Desde entonces ya no veo a las personas como extrañas, sino como parte de mi propia existencia, como almas conectadas en una danza eterna de aprendizaje y crecimiento. Sé que puede ser difícil entenderlo, pero quiero que sepas que cada uno de nosotros es parte de algo más grande. No importa lo que vivamos, lo que sintamos o lo que enfrentemos, siempre estaremos conectados. Esa es la lección más importante que me llevé de esa experiencia, y espero que al compartirla contigo, de alguna manera, esa luz también llegue a ti. Gracias por escucharme y recuerda, no estamos solos.